Familia de reacciones, bienvenidos a un episodio más de esta temporada Creciendo en nuestra relación con Dios. En este episodio, el número 9, vamos a hablar de el pecado, el evangelio y la ley. Y les invitamos a que todos los lunes en punto de las 7 p.m. estén con nosotros a través de las plataformas digitales en Facebook, YouTube, como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto también en la página de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Queremos invitarles a que puedan memorizarse en cada episodio el pasaje que viene en la guía de estudio y que en esta ocasión está la cita en el Salmo 119, 93 y 94. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. Ese es el pasaje para memorizar en este episodio y les invitamos a que lo compartan con su grupo pequeño. Hoy también nos acompaña una vez más, ya es de casa, es de familia, y me refiero al pastor Adriel Guzmán. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación una vez más. Es un gusto estar con ustedes. ¿Quisieras, pastor, compartirnos la pregunta para este episodio? Claro que sí. La pregunta es, cuando empieza en la ley de Dios, ¿creo que me limita o que me fortalece? Te invitamos aquí, ahí en la caja de comentarios, puedas tú dar tu respuesta y comparte con tus amigos para conocer de ellos también su respuesta. Por supuesto, vamos a esperar la respuesta y también tu emoji para este episodio. Tenemos una propuesta de estructura que está basada en tres ideas. La primera idea es un obstáculo entre Dios y nosotros. La segunda es un espejo personal. Y la última y tercera idea, saber y hacer. Así que les invitamos a que puedan quedarse con nosotros, no se despeguen. Esto es Reacciones. el pecado, el evangelio y la ley. Es importante que en este episodio que vamos a reflexionar consideremos la relevancia, la trascendencia, la preocupación de lo que el pecado puede realizar. Un obstáculo entre Dios y nosotros. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es un problema real. En esta guía, en este episodio, vamos a analizar la finalidad de la ley de Dios y la solución divina para restaurar nuestra relación con Él cuando pecamos. Pastor Jair, en la primera idea hablamos de un obstáculo entre Dios y nosotros y presentamos, número uno, el entender que el pecado sigue siendo un problema, aunque trasciende de generación en generación, de muerte, un problema muy delicado que no debería tomarse a la ligera. Si es bien cierto, el pecado es el mayor enemigo del ser humano. Irrumpe nuestra relación con Dios y además de eso nos aparta de su voluntad. En todo caso, esta circunstancia de pecado entonces arruina a nuestra acción espiritual de igual manera, lo cual nos impide, ¿verdad?, tomar decisiones en algunas ocasiones hacia el bien o hacia lo bueno, ¿no? Recordamos muy bien que aunque no viene en la guía de estudio, que Pablo en Romanos 7 señala que hay una lucha en la carne, ¿no? Ujú. Una es la naturaleza del espíritu y una es la naturaleza de la carne. Y el pecado, cuando se sujeta o dejamos que Él se sujete a nosotros, entonces comienza a haber esa triste y fatal separación entre el hombre y Dios. Ahora, además de eso, el pecado es algo que se produce dentro del corazón. Ujú. Y cuando hablamos acerca del corazón, obviamente la Biblia hace referencia a la mente. Ujú. No se refiere a este órgano vital Como tal, que físicamente, ejercita, ¿no? ¿verdad? Y la sangre la bombea en todo el cuerpo, sino se refiere a la mente, al estado de conciencia, lo cual también nos lleva a nosotros a entender que las decisiones pecaminosas o las acciones pecaminosas primeramente nacen dentro de la mente, se gestan dentro de nuestros pensamientos y en todo caso se ejecutan y se llevan a la acción. Y cabe mencionar que este es un proceso que
se lleva a cabo con meditación, premeditación, y entonces ahora sí Se se lleva a la expresa, acción. se lleva a la acción, ¿no? Ujú, Entonces, lo más triste de esto es que la guía de estudio nos presenta a nosotros algo que debiera ser de alerta, ¿no? Como un semáforo sí, que sí, está en sí. amarillo, en riesgo, ¿no? De colocarse en color rojo, verde, avanzar. Y tiene que ver con que la sociedad de este tiempo muchas veces justifica los pecados, las faltas, los errores, las malas palabras, las acciones, todo lo que tiene que ver con hacer daño a otro ser que es igual a ti y que a quien debes amar, que también va a ser uno de Ujú, los puntos claves del estudio de esta guía. ujú, Y al hacer esto también violenta nuestra relación con Dios. Es decir, la vida está ligada a dos esferas, la relación divina y la relación humana. Y en todo caso, es importante entender que aunque el mundo nos presenta como algo común, algo que, bueno, todos normal, lo por así hacen, todos decirlo. lo practican, eso Ujú, algo normal, ciertamente no no lo lo es. es. La Biblia Es lo correcto. presenta como no lo es. Estamos estudiando una guía con un mensaje muy especial de crecer en nuestra relación con Dios. Hemos mencionado puntos, pastor, como por ejemplo la palabra de Dios y su efecto. Hemos hablado de la oración, hablamos de la fe. Pero ahora llegamos a una realidad muy importante que tiene que ver con el pecado. Justo tú mencionabas que no vamos a enfatizar ni enfocar tanto el hecho de que el pecado como tal sea lo que ya sabemos que es destructivo, pero que sí tiene una solución. Sin embargo, generacionalmente en esta época vemos cómo se ha optado por de alguna manera como que justificar en Sí, el pecado por decir, bueno, este sí, este no, o esto sí es grave y no es lo otro, cuando a la vista bíblica pues todo es pecado. Ahora, hay algo que llama mi atención que tiene que ver con esas distracciones y tentaciones y hablamos de un personaje muy conocido. A los niños les contamos la historia de Sansón, a ellos les llama mucho la atención de su fuerza. Él fue preparado de una manera, fue elegido por Dios para guiar a un pueblo, para tener una misión especial. Y hay características peculiares que yo quiero mencionar antes de reflexionar en el contexto de la guía de estudio acerca de Sansón. Él tenía un proceso de crianza muy especial. Por ahí conocemos el proceso del nazareato, que él iba a tener una formación especial que tenía que ver con su alimentación, con no tocar algunas cosas y también con dejar que su cabello obviamente no tocara cuchillo, que no se le cortara. Él tenía una fuerza especial, pastor, y él tenía que cumplir con esta norma de vida para que pudiera mantenerse de esta manera siendo fiel a Dios. Pero llegaron las distracciones, llegaron las tentaciones. sí. Lo interesante es que el capítulo que hace referencia en el libro de los jueces a la historia de Sansón, que compete en varios capítulos, nos muestra a un ser humano como Ujú. nosotros, Sí, sí, sí. que aunque tenía una fuerza, una vitalidad sobrehumana, ciertamente era débil Ujú. espiritualmente. Si nosotros asociamos esto con la forma en que creció y los parámetros que el Señor le brindó a sus padres para educarlo, para enseñarlo, él fue criado, en todo caso, dentro del círculo religioso, espiritual y conociendo cuál era su propósito. Exactamente. Pero desafortunadamente, al crecer, quizás él no le dio énfasis o continuidad a su relación con Dios y dejó que sus emociones, ¿verdad?, dominaran su juicio y sus decisiones. En todo caso, entonces, comprendemos que las decisiones que él toma a lo largo de toda la historia que se relata acerca de él tienen que ver básicamente con la mente y su incapacidad de Dominarla, no sujetarse, ¿no? sujetarla exactamente. Sujetarse espiritualmente a la voluntad de Dios y seguir los consejos, no solo de sus padres, sino también los parámetros bíblicos, lo que Dios ya había establecido, Creo ¿no? que esto nos demuestra algo muy importante, Pastor Jair. Todos tenemos un propósito en la vida que Dios ha preparado Ujú. para nosotros, pero está en nuestras manos decidir qué vamos a hacer en algunas ocasiones. Es decir, aunque Dios nos ama, aunque Dios tiene un plan, el caso de Sansón, por ejemplo, pero no lo forzó a seguirlo así como Dios lo deseaba, sino que le dio a él la libertad, el ejercer algo que nosotros hemos dicho, el libre albedrío. Ahora, viene algo muy importante que tú nos mencionabas. Por más elegidos que seamos por Dios,
Si en nuestra relación con Dios se rompen algunas cosas, es muy posible que estas distracciones, que estas tentaciones lleguen a hacernos caer en pecado. Es lo que pasó con Sansón. Sansón consideró que él podía por su fuerza, obviamente, lograr y alcanzar grandes cosas. Esto debería enseñarnos también a nosotros que no son nuestras capacidades, no es nuestro intelecto. También podemos descubrir ahí, por si fuera algo como que agregarle más al asunto, ¿no? Descubrimos aquí que una persona, por más conocimiento que tenga, por más religiosidad en la cual esté circunscrito, no significa que podría permanecer puro y en todo Ujú, caso ante los ojos de Dios como una persona justa. Contemplamos entonces que las decisiones de él tuvieron mucho que ver con sus deseos y esto hay que recalcarlo muy bien porque el ujú. pecado muchas veces inicia con los deseos y Que nos agrada. se enlaza con el orgullo, con la envidia, con el egoísmo, etcétera, etcétera. En todo caso, conociendo entonces Satanás nuestra debilidad, ¿no? Lo que a nosotros nos atañe, ¿no? El mundo, lo que nos gusta, lo que nos atrae. Y cabe mencionar que también podría ser que muchas de las cosas que parece pasar en el entorno de la vida de Sansón no fueran malas o rotundamente malas. Ujú, Buscar una pareja o una compañera de vida no es malo, pero buscarlo en lugares equivocados, en los lugares donde los principios que Dios ya había establecido, no os unáis en yugo desigual con los infieles y más con sus enemigos, ujú. en todo caso rompe, ¿no? Con lo que la enseñanza que él recibió desde pequeño, ¿verdad? Venía siendo. Y en todo caso contemplamos entonces que él decidió sujetarse a sus pasiones y deseos y entonces las consecuencias fueron desastrosas. Sin duda alguna es una linda reflexión y concluyendo en esta primera idea, esto se convierte en un obstáculo entre nuestra relación con Dios. Escuché un comentario que mencionaba que hay cosas que en sí mismas no son un pecado, sino las convertimos en un pecado. Es decir, en efecto no son malas. Por ejemplo, el trabajo. Trabajar no es malo. La Biblia nos deja en claro que trabajaremos 6 días. Pero cuando usamos en exceso el tiempo para trabajar y nos desconectamos de Dios, se convierte en algo negativo y al final es un obstáculo en nuestra relación con Dios. Ahora, pastor, vamos a hacer una transición porque estamos justamente en esta primera idea y para poder entrar al concepto siguiente, que es un espejo personal. Valga la redundancia, un espejo nos muestra a nosotros nuestros defectos, ¿no? Antes de salir de casa, normalmente, ¿Quién damas no o se mira ahí, caballeros, verdad? ¿Quién no no se mira todos, en el todos espejo? nos miramos en el espejo, si el cabello está acomodado, si tengo algo, y en fin, miramos nuestros defectos para mejorarlos. Ahora, quisiera usar este concepto, nuestros defectos para mejorarlos, para vernos mejor, hablando estéticamente. Ahora, si el pecado es un obstáculo entre nuestra relación con Dios, ahora vamos a mencionar un punto que tiene que ver con esos desafíos que tenemos en nuestra relación con Dios, que tienen que ver con vernos en el espejo que es la ley de Dios. Ahora, es importante aclarar, una cosa es la ley de Dios y otros lo que denominan la ley de Moisés. La ley de Dios son los 10 mandamientos. La ley de Moisés tiene que ver con ceremonias, con ritos, asuntos sanitarios, conceptos diferentes que sí, emanan de alguna manera de la ley de Dios, pero la ley de Dios tiene algo trascendental. La Biblia dice que fue escrita por el mismo dedo de Dios y fue escrita para nuestro bienestar. La ley tiene un propósito en nuestras vidas, un espejo personal. La ley nos sirve para que espiritualmente nosotros podamos observarnos y podamos ver qué estamos teniendo de defecto y mejorarlo. ¿Es así, pastor? Es correcto. Cuando nosotros hablamos acerca de la ley, que es lo que estamos, ¿verdad?, reafirmando en esta guía, descubrimos que quien nos puede orientar para que entendamos que es la Biblia la que revela a través de la ley, ¿verdad?, lo que es lo bueno y lo malo, encontramos, por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3 verso 4 que el pecado es infracción de la ley. Ujú, La Biblia de forma práctica nos enseña a nosotros qué es el pecado. A esto quiero llegar, ujú. ¿sí? Para dejarlo claro. La Biblia enseña lo que es el pecado, porque primero tenemos que entender qué es el pecado para después entender por qué la ley es importante Ujú, al mirar el pecado sí, o al sí. mirarnos a través de la ley para descubrir qué es el pecado. Ahora,
El pecado no es simplemente un error, no es un error. Por ejemplo, nadie va por la vida, no, y de pronto, ay, robé, caí como en un hueco, ¿no? Profundo. Ay, Exactamente. forniqué, adulteré, cometí algún pecado. Nadie va por la vida y de pronto cae en un hueco, en un bache. Obviamente tiene que ver con todo lo que nos rodea y la forma como nuestra guía de estudio nos ha venido refiriendo en que nos relacionamos con Dios, porque esta Exactamente. guía tiene el propósito de que nosotros descubramos cómo volver a reconectarnos con Él y Ujú. coger una vida digna ante sus ojos, que al final es Dios el que nos justifica, ¿no? Y es Así el es. que determina quién es justo y quién no lo es. Ahora, eso no significa que no podamos luchar por una vida justa, una vida digna delante de los ojos de Dios. Entonces, por otro lado, la ley también tiene el propósito, según la Biblia, de enseñarnos que es una regla de amor, Ajá. una regla de amor. ¿Por qué? ¿Por qué una regla de amor? Bueno, porque recuerdas a Jesús, ¿verdad? Hablando sobre, bueno, siendo cuestionado sobre la ley, ¿no? Que es lo que también trata acá. Le preguntan cuál es el mayor mandamiento en la ley y Jesús explica, ¿no? Marcos 12, 30, el 31, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Y a tu prójimo, perdón, como a ti mismo. Y aquí descubrimos que se repite dos veces la palabra o el concepto amor, ¿no? Y la ley entonces tiene el propósito además de mostrarnos el amor de Dios. Cuando un padre aconseja, orienta a su hijo o le pone una regla, un no, ¿no? Tiene que ver con cuidar su integridad, cuidar su vida. Y en todo caso, es importante que nosotros entendamos que la ley y el amor son parte de nuestro existir en este mundo, que si no las tuviéramos de por medio, no conoceríamos qué es el pecado ni qué es lo que estamos nosotros haciendo mal. Por eso Romanos 3:20, ¿verdad? Ahí se habla de eso, ¿no? Este, que si nosotros eh, entendemos lo que significa la ley, debemos también entender lo que es el reconocimiento del El pecado. pecado. Y no se puede reconocer que es pecado sin la Sin presencia de la conocer ley. la ley. ¿Correcto? Exactamente. Es ahí donde nosotros hacemos la aplicación, pastor, de que es un espejo personal. Es un espejo Ahora, ¿por qué personal. razón? Jesús, en palabras suyas, especificó una metáfora que algunos ven un poquito exagerada, extrema, ¿no? Cuando él dice, si tu mano te fuere ocasión de caer en Marcos 9:43, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco. Si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. No se refiere a que obviamente te vas a cortar la mano, te vas a sacar un ojo. No, está justamente refiriéndonos a lo que tú nos dices, a ver la gravedad del pecado. La Biblia dice en Romanos 6:23, la paga del pecado Ujú, es es la muerte. muerte. Vimos en la creación también que Dios le dijo a la primera pareja, si tú comes vas a morir. Es decir, el pecado produce la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Es ahí donde entra la ley. Lo que tú mencionabas, la ley es la expresión de De amor. amor. Es decir, la ley no nos salva, Ujú, pero la ley nos muestra nuestros defectos. Ahora, el problema de muchos seres humanos, y es que tiene que ver con un asunto de orgullo, ujú. no nos gusta que nos digan que estamos mal Lo que debes hacer, o lo en que todo caso. deberíamos de hacer. En este caso, mira, lo interesante es que la ley es ese espejo personal. Bueno, yo llego, me veo, pero a veces como que quiero solamente corregirlo de manera externa y hablando espiritualmente, obviamente, no estamos diciendo aquí que no vamos a pecar. En algún momento nos vamos a equivocar y vamos a cometer pecado, pero la única manera de darnos cuenta cuál es ese pecado es justamente A través de a la ley. través de la ley. A Por través de eso la se ley. convierte en un espejo personal. Y hay una reflexión muy especial que vamos a tener en unos instantes que tiene que ver justamente con la pregunta que tenemos para este episodio. ¿Quisieras recordarnos la pastora Adriel? Ok, repetimos entonces. Cuando pienso en la ley de Dios, ¿creo que me limita o que me fortalece? Es la pregunta. Pues yo creo que nos fortalece, Sí. ¿no? Dios busca personas no justas ni perfectas, pero que sí pueden llegar a ser perfeccionadas en Él. Ahora comparte tu emoji. Claro que sí. Voy a compartir mi emoji. Bueno, el mío hoy está muy práctico. De hecho, venía dentro de la guía de estudio de esta semana. Es unos anteojos.
unos anteojos para quienes en algún momento comenzamos con problemas de la vista, eh, pues llega el momento que no podemos ver con claridad. Correcto. Y los anteojos nos ayudan a que nuestra vista se amplía, podemos ver más a detalle y justamente para mí de manera personal representa el hecho de identificarnos en el espejo de la ley. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tomamos la ley como una carga, yo he usado un ejemplo a veces, que imagínate que cuando tú le entregas tu vida a Dios te dan una bata blanca y que para que tú seas salvo no tienes que mancharla, o sea, tiene que estar limpia. Y viviríamos una vida estresante, frustrada, de que no se me manche. Quienes son papás, pues no se dejarían que se acerquen sus hijos o quienes van al campo. Imagínate, o sea, sería algo frustrante. Cuando vemos la vida espiritual de esa manera en el contexto de la ley, muchos comienzan a creer es que son restricciones, es que son limitaciones. No, yo creo que lo que tú nos mencionabas, cuando pensamos en la ley de Dios, o nos limita o nos fortalece, por eso los anteojos, porque al ver con claridad, yo puedo ver que para mí va a ser una fortaleza. ¿Por qué? Porque me va a mostrar las partes de mi vida espiritual que yo necesito mejorar. Es ahí donde entra el poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y eso solamente lo puede hacer él. Ujú. Ahora yo compartiré entonces cuál es mi emoji. Yo escogí un pergamino. ¿Por qué escogí un pergamino? Primero voy a explicar. Bueno, en el tiempo de Jesús, muchos compraban pergaminos donde estaba escrita la ley. Ellos tenían mucho deseo de hacer la voluntad de Dios. Obviamente los fariseos pusieron un poquito de interpretaciones y algunas normativas extras, pero tenían la sincera intención de ser ¿qué? Buenos y Ujú. perfectos. Sí, sí. Ahora, eso significa que la ley no es una cadena. Ellos la convirtieron en Una cadena, en la, carga. en la Ujú. interpretación, en una carga, algo que les impedía llegar al objetivo final. Sí. Sin embargo, si nosotros tomamos la Biblia, que en ella está contenido toda enseñanza para nuestro bien y la ley de Dios, entonces esta sería una perfecta guía de amor que nos acerque cada día más a Dios. Así que reflexivamente es bueno que nuestra guía nos esté enseñando ahora, esta guía de estudio, a cómo relacionarnos bien con el Señor y llegar al objetivo correcto, cosa que no consiguieron los escribas y los fariseos, y que Jesús dijo, no he venido a abolir la ley y los profetas, yo he venido a A cumplir. Y si cumplirla. Jesús nos dio este ejemplo y testimonio, entonces nosotros debemos seguir su ejemplo. Qué bonita reflexión, Pastor Yair. Y usted también compártanos por ahí en la caja de comentarios su emoji y su respuesta a esta interesante pregunta. Estamos llegando a la idea número 3, saber y hacer, que en la guía de estudio tiene un contexto muy importante. Parte de la reflexión de Mateo 7:21 que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No basta con saber. La Biblia cita que los demonios conocen y tiemblan, pero no viven una vida diferente. Ahora, para nosotros debe de ser un motivo de reflexión el hecho de que el conocer lo que Dios quiere para nosotros puede ayudarnos a caminar cerca de Él y que podamos hacer su voluntad. Hemos reflexionado justamente en que el conocer la ley nos presenta nuestros defectos, pero hay algo muy lindo que hemos escuchado y que sabemos. La ley nos guía a Jesús. ¿Y qué es lo que desea Jesús? Bueno, que los pecadores se arrepientan de su mal camino. Y esos pecadores somos nosotros. Ahora, hay algo muy importante. No podemos venir a la presencia de Dios y estar allí sin ser transformados. Debe de haber un proceso de transformación, porque si no lo está habiendo, entonces significa que no estamos teniendo una relación totalmente plena con nuestro Dios. Y San Juan 17:3 nos presenta que, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios, Ujú. conocer a Dios. Y si nosotros no estamos teniendo esa relación de conocimiento con Dios, bueno, ahora es justamente la reflexión de mejorar esta parte de nuestra comprensión de la ley y buscar con la ayuda de Dios, obviamente con todo lo que ya hemos estudiado en la guía de estudio, con la Biblia, con la oración, con la fe, que nuestra relación pueda crecer. Es correcto. Por el otro lado, yo contemplo al Jesús y la ley, Ujú. ¿no? Saber y hacer es el argumento, Sí, ¿no? sí, Es, sí. es el punto que estamos analizando. Lo interesante es que Jesús
dejó muy claro que la ley de Dios no fue abolida ni tampoco perdió su valor. Sigue teniendo. Al contrario, lo que vino a hacer Jesús, en otras palabras, es a darle su verdadero sentido y su Exacto. correcta interpretación, que redunda al final en una entrega voluntaria al amor de quién, al amor de Él, Amén. al amor del Padre Celestial. Por lo tanto, ese argumento de Jesús, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, Mateo 5, versículo 17 en adelante, nos revela a nosotros que Jesús nos vino a mostrar cómo vivir en este mundo de acuerdo a su voluntad y Amén. sobre todo con felicidad, con gozo, no siendo la ley de Dios una carga. Ahora, aquí se señalan varias cosas, ¿no? Del saber y el hacer. Jesús no anuló la ley, nunca la anuló. En ninguna parte de la Biblia se hace referencia a que haya sido anulada. Hay ocasiones que hacen referencias a Romanos 10, Ujú. cuando dicen que el fin de la ley es Cristo, u otros argumentos Sí, sí. bíblicos. Pero yo creo que no existe mejor argumento de que Él no ha venido a abolir, sino vino a cumplir para demostrarnos a nosotros que el saber y hacer tiene que ver con eso. Así es. Tiene que ver con eso, ser conscientes del propósito de su ley y de su palabra, todo lo que contiene este libro sagrado, la Biblia. Amén. Ahora, el cumplimiento de eso nos lleva a nosotros a entender que Jesús venció siendo su espejo la ley y siendo su guía la ley. Es un Amén. ayo, ¿no? Para llevarnos al correcto lugar donde hay gracia, justicia, amor y esperanza. Amén. Eso también tiene que ver con el saber y hacer. ¿A quién le estamos entregando nuestra vida? ¿A quién estamos sirviendo? Y por último, yo encuentro que cuando uno capta lo que Jesús hizo, después analiza todo el contenido de las Sagradas Escrituras, descubre que el Evangelio tiene que ver con eso, Amén. con descubrir que a través de la ley, a través de Cristo, a través de la observancia de su palabra, de todo lo que es su palabra, nosotros nos estamos uniendo al Evangelio que Amén. debe ser proclamado en todo el mundo. Y al final, yo llego a esta conclusión. El propósito es llevarnos al cielo, Amén. llegar allá. Bueno, no sé si quieras ir allá, yo quiero Por ir. supuesto, por supuesto. Yo creo que es uno de los anhelos del corazón de todos y ojalá que esta reflexión de la guía de estudio nos haya llevado, pastor, porque muchas veces el concepto de la ley se tiende a tergiversar, se tiende a malentender y lo convertimos en una carga. Hay quienes dicen, no es que en la iglesia nos prohíben tantas cosas. No es así. Lo único que Dios quiere en su expresión de amor, que es la ley, es guiarnos al camino correcto. Es nuestra decisión. Y está claramente descrito, por ejemplo, en la vida de Sansón, Ujú, el destino que es nosotros vamos a correcto. tener Al final. al final. al Así final. que, pues querida familia, gracias por estar con nosotros en este episodio. Pastor, gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que no se pierdan los episodios de Reacciones. Recuerde cada lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Que Dios les bendiga y esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado